Hola a todos, estamos en otro video acá recorriendo el río Aconcagua. En esta ocasión he querido comentarles, porque he visto mucho en las redes sociales una pregunta. Tenemos un caballito que tranquilamente está pastando, así que voy a pasar por este sendero para no molestarlo. Es un caballo grande, muy bonito, muy gordo, y pasa que acá el césped se da abundante y la contaminación humana no llega, porque el humano no puede llegar acá. Hay que pasar el río, hay que pasar una serie de cosas para poder llegar acá. Parece que interrumpí al moreno. Tranquilo. Bueno, ellos recorren estos lugares en el río, prefieren lugares sin humanos para poder comer, y lo que más les gusta comer es el tierno césped recién salido, como esto que está acá abajo, y vemos que tiene una irrigación constante de agua, porque una serie de sequías y canales van pasando. Yo, para seguir mi tránsito, tengo que pasar por diferentes partes, lugares, biomas, y a veces resulta un poco complejo. Voy a echar un ojo aquí. Bueno, soy a veces algo disperso en mis discursos, pero es porque cada vez que paso de un bioma a otro hay situaciones impresionantes. La naturaleza se expresa, hay especies que ver, hay una nueva planta poco común que se puede analizar cómo llegó ahí, por qué llegó ahí, está usando un nicho ecológico adecuado. Todo eso se observa dentro de un ambiente nativo, sin la intervención del ser humano, idealmente. Y eso es lo que yo había visto, y la pregunta que había visto en las redes sociales, que decía que cuando hay un animal, digamos, que ha caído en un peligro, en una situación compleja, y el humano está ahí, se dicen: ¿debemos intervenir? ¿Cuándo debemos intervenir? ¿Debe intervenir uno en la naturaleza, en la expresión de la naturaleza? Por regla general, yo diría, por regla general, como principio, es no intervenir jamás. No debemos intervenir en el transcurso de la naturaleza. Cada situación está pasando por una razón, que son una serie de factores que llevaron a que esa situación se esté dando, y nada de eso es casual. Responde a una serie de situaciones, de condicionantes, de evolución, de clima, de bioma, de diferentes cosas. Y una de esas cosas es, por ejemplo, un depredador cazando una presa. Y, por ejemplo, las personas tratan de salvar algún conejo, por ejemplo, alguna presa del depredador. Esta situación, aquí vemos un hermoso canal, vemos todo el césped creciendo por todos lados. Es curioso porque estamos a marzo, fines de marzo, estamos en otoño. No es una visión del invierno ni de la primavera, es otoño, y digamos, venimos desde el calor del verano, que fue realmente caluroso, y que en vez de dejar todo árido y seco, dejó un hermoso escenario. Eso es debido a que la irrigación de agua ha sido constante y ha bajado poco, porque hubo una cantidad de lluvia adecuada en el invierno. Por diferentes factores se dio esa situación, y hoy podemos tener estas hermosas vistas, incluso en verano y en otoño.
el flujo de agua se ha podido mantener. Esa es la principal razón del río Aconcagua, por ejemplo. Entonces, volviendo al tema inicial, yo diría que no deberíamos intervenir nunca, salvo excepciones. Entonces la regla general es no intervenir en la naturaleza, salvo excepciones. Bueno, yo por ejemplo ya soy una persona que está interviniendo solo con mi tránsito, solo con mi ruido, solo con mis pasos, por estar con mi perro chico, que él también solo pasea. Entonces estamos interrumpiendo la calma, la vida natural, las interacciones naturales con nuestra presencia. Inclusive, si somos silenciosos, que deberíamos serlo siempre, yo trato de serlo constantemente, inclusive siendo silencioso, quieto, o en inglés hay un término que se dice quiet, incluso siendo así, nuestra figura nos va a delatar a kilómetros. Por eso yo recomiendo usar, por ejemplo, ropa oscura y, por ejemplo, tengo una polera verde, pero yo diría que lo mejor es tono oscuro y patrones militares o patrones que imiten a la naturaleza o el bioma donde usted está habitando. Eso va a hacer que uno pase más desapercibido, que las aves no se espanten, porque teniendo una ropa con un gran contraste, con un contraste alto, vamos a ser visibles a kilómetros. Para un ave, o sea, va a ser lo primero que va a notar la ave. O sea, no hay nada blanco en la naturaleza y hay un tipo con una polera blanca, un short rojo. Es como la única luz prendida en la oscuridad. Entonces la ropa es un tema que también hay que controlar para no intervenir la naturaleza. Y cuando yo diría que hay que intervenir, la única o el momento más importante que yo diría que es cuando hay que intervenir, es cuando se ve una situación de contaminación. Cuando el ser humano, uno, contaminación, y dos, cuando el ser humano ha intervenido o ha invadido un área silvestre y ha intervenido y modificado el ambiente, ahí es necesario intervenir, hacer que los animales traten de estar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque ese animal no se hubiera estado en una situación complicada, en un problema, si el ser humano no hubiera intervenido en ese lugar. ¿Ah? Entonces las situaciones donde es el ser humano quien ha contaminado, por ejemplo, un pato que se le metió la patita, ¿no es cierto?, en algo plástico, en una cuestión de esas cosas que usan para juntar todas las cervezas, las bebidas, que termina siendo como una red. Se ha ido quedando un poco de lado, pero todavía siguen saliendo ese tipo de cosas plásticas que terminan atrapando a los animales en su cabeza, en sus extremidades, y les terminan costando caro, para no decir otra cosa. En ese momento es importante intervenir, yo diría, porque los animales se pusieron en riesgo por acción humana. Solo en esa situación deberíamos intervenir, pero en una situación de caza de un depredador con una presa, jamás. Solo hay que sentarse, estar tranquilo, silencioso, quiet, escondido, y disfrutar del espectáculo de la madre naturaleza. Con eso dicho, lo dejamos hasta acá este video, este paseo, y nos vemos la próxima.